You're listening to En Marcha con Coffee Break Spanish, Season 1, Episode 1. Bueno, aquí estamos. Estoy en el aeropuerto. Y esto es el primer episodio de una nueva serie de Coffee Break Spanish. This is En Marcha con Coffee Break Spanish. And I am just about to board a flight to Malaga in the south of Spain. We're going to be spending a week interviewing people who live there, la gente que vive allí, la gente, por ejemplo, que trabaja allí, la gente también como yo, que está visitando esta región de España. Y vamos a hablar mucho español. The idea of En Marcha is that we're going to be speaking to real Spanish speakers, some of whom will be native speakers and others won't be native speakers. But the idea is that we will have opportunities to practice listening to Spanish, hearing different accents, some native, some non-native. And that's all real. It's all the experience that you go through when you're learning a language. Because some of the people that you'll speak to are native speakers and others won't be. Now, over the next 7 days, we've got a number of interviews planned. We're going to be speaking to people from different parts of this region. We're going to be travelling around the area in Malaga itself and also in some of the other towns like Ronda and Córdoba, and also travelling a little further east to Nerja and Frigiliana. We will be bringing you different episodes. In each episode we're going to be covering one theme, and this first episode is more about just getting there and experiencing arrival in Malaga, and hopefully the conversations that we have and the interviews that we make will help you in your own Spanish learning journey. Bueno, ya es hora para embarcar, entonces hasta muy pronto en Málaga. Ladies and gentlemen, welcome on board this EasyJet flight. We're departing from Malaga. My name's Lisa, I'm the cab manager on board tonight's flight. Working alongside me at the front of the cabin we have Andrew. At the rear of the cabin we have Sean. Ladies and gentlemen, welcome to Malaga, where the local time is 14 minutes past 9. We would ask that you remain in your seats with your seatbelts fastened until the sign has been switched off and until the aircraft comes to a complete final stop. Bueno, aquí estamos en Málaga, en el aeropuerto de Málaga, y estamos esperando las maletas y dentro de poco vamos a irnos al hotel. De hecho, hemos escogido un hotel al lado de la estación y así podremos viajar fácilmente a Córdoba en tren y también alquilar un coche al lado de la estación, porque tendremos que ir en coche a Nerja y a Ronda también. La verdad es que estamos muy cansados, porque viajar siempre cansa. Cansar, a good verb, meaning to make you tired. It tires you out. Y viajar siempre cansa. Así que ya tenemos ganas de estar en el hotel. We already want to be in the hotel. Entonces, hasta muy pronto. While much of this episode, and indeed the whole series, was recorded on location in Malaga and the surrounding area, we're also going to be adding in some content that we're recording here in the studio, and that will frame everything else, and we can also explain some things. So on our way in from the airport to the city of Malaga, to our hotel, we got talking to the taxi driver. Now, it's perhaps a bit ironic that the first person we speak to in this whole series is not from Malaga. I asked him to introduce himself and to tell us a little more about himself and where he's from. Estamos con William, un nombre pues no es muy malagueño. inglés, un nombre inglés. ¿Y usted es de Málaga? Llevo 15 años viviendo en Málaga y nacido en Medellín, Colombia. Qué bien, qué bien. Yo nunca he estado en Colombia, pero me gustaría mucho ir a Colombia. Entonces, dinos, ¿qué tenemos que ver aquí en Málaga?
Hombre, Málaga tiene de todo. Málaga tiene tranquilidad, primero que todo, un buen vivir, un bienestar, buena comida, buenos paisajes, buenas playas. Y buena gente, ¿no? Y muy buena gente, estupendo, claro que sí. Estupendo, sí. ¿Y trabajas de conductor de taxi desde hace mucho tiempo? No, o sea, mi profesión, yo soy ingeniero técnico agrícola. Por la crisis económica que ha habido aquí en España, pues me ha tocado hacer otras cosas, entre ellas conducir un taxi. Pues muy bien, tiene que ser muy interesante conducir el taxi también y hablar con mucha gente, ¿no? Claro, aquí se sube gente de todo el mundo. ¿Y algunos colombianos de vez en cuando? Sí, claro, colombianos de Brasil, Portugal, de todos lados del mundo. Y vienen también muchos turistas de habla inglesa. Sí, viene. O sea, la gran mayoría de gente que transporta en el aeropuerto es gente que no habla español. ¿Y hablas inglés? A little, poquito. Bueno, si te llamas William, tienes que hablar por lo menos un poquito, ¿no? Hombre, obvio, me defiendo, sí. Si no cogiéramos un taxi, ¿cómo se puede llegar a la ciudad de Málaga desde el aeropuerto? Pues hay otros dos medios de transporte, es el autobús y el tren de cercanías que te lleva directamente a la estación María Zambrano. Muy bien, pero digamos que el taxi es más cómodo y más rápido, ¿no? Hombre, cómodo, te deja en la puerta y no tienes que bajarte, subir escaleras ni ir estorbándole a los demás, es como al 100%. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hombre, con mucho gusto. Espero que sea de útil mis pequeñas observaciones y bueno, aquí estamos para serviros, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. According to William, Málaga tiene de todo. It has of all. It's got something for everyone. Málaga tiene tranquilidad. It's got tranquility. Un buen vivir. A good way of living. Un bienestar. A good way of being. Buena comida. Good food. Buenos paisajes. Good scenery. Buenas playas. Good beaches. And muy buena gente. Very good people. So, having arrived in Malaga, it's time to go out and start exploring, and you can come with me. One of the best bits about visiting Malaga is that you can sit down in any one of the many pavement cafes and restaurants and have some absolutely fantastic food. And I'm here with Dana, who works in one of these restaurants, and we're going to have a little chat about Málaga, about la comida de Málaga y también de los turistas que vienen a Málaga, etc. Buenos días, Dana. Muy buenas. Primera cosa, ¿de dónde es usted? Yo soy de Argentina, Mendoza, Argentina, capital, una de las capitales del vino. Muy bien. ¿Y usted trabaja aquí en Málaga desde hace mucho tiempo? Hace 3 años que estoy en Málaga y trabajo para la misma empresa hace 3 años también. ¿Y le gusta? Sí, me gusta. He estudiado turismo, entonces, bueno, hay mucho movimiento de turismo durante todo el año, si bien tiene su temporada alta, que es en los meses de verano, pero luego se mantiene el turismo en esta zona. Y entonces, para usted, ¿cuál es la mejor temporada del año? Bueno, a ver, en verano hay mucho movimiento y se genera, la verdad, mucho intercambio cultural, pero a lo largo del año, quizás cuando baja un poquito la temporada, cuando ya empieza lo que es el otoño, es cuando se puede disfrutar más de ese intercambio, que no hay tanta gente por las calles y demás. Yo creo que el otoño es el mejor tiempo. Muy bien. Y en cuanto a la comida de Málaga, la comida malagueña, ¿cuáles son los platos más típicos? Bueno, los platos típicos, mucho es el pescadito frito, los cuales tienes calamares fritos, calamares al limón, boquerones, calamaritos y por supuesto, los espetos que están en la playa, los chiringuitos. Eso es muy típico de aquí de Málaga. ¿Y Málaga es muy distinta como ciudad de Mendoza? Sí, bastante. Mendoza no maneja este tipo de turismo porque también Mendoza está en lo que es la cordillera, donde está el pico más alto de América, que es el Aconcagua. Entonces tiene otro tipo de turismo, pero aquí el movimiento que se genera por también la cercanía de lo que es toda Europa
tiene más movimiento y más riqueza en cuanto también a los museos y demás. Entonces, la verdad que la variedad de turista que hay es muy amplia. Y cuando usted no trabaja, ¿qué le gusta hacer durante el fin de semana, por ejemplo? Bueno, intento viajar y conocer un poquito más de lo que son las zonas. Y bueno, también como soy joven, salgo con mis amistades a veces a conocer diferentes sitios, de la gastronomía un poco también, y aquí es muy típico las terrazas para tomarse las copas y demás, entonces intento conocer las cercanías de Málaga también. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, gracias a usted. So how did you find that conversation? It was certainly quite fast. Dana speaks with an Argentinian accent. You may not necessarily be used to an Argentinian accent. It's not a Malagueño accent. We've yet to meet our true Malagueño. But there are a few interesting things in what she said. We're going to listen to a couple of segments of this again. First of all, I asked her a question. ¿Cuál es la mejor temporada del año? Basically, what is the best season of the year here in Málaga? ¿Cuál es la mejor temporada del año? Let's listen to her answer and see if you can identify what she says here about the best season of the year and why. Y entonces, para usted, ¿cuál es la mejor temporada del año? Bueno, a ver, en verano hay mucho movimiento y se genera, la verdad, mucho intercambio cultural, pero a lo largo del año, quizás cuando baja un poquito la temporada, cuando ya empieza lo que es el otoño, es cuando se puede disfrutar más de ese intercambio, que no hay tanta gente por las calles y demás. Yo creo que el otoño es el mejor tiempo. This is one of those situations where you've probably recognized some keywords. El otoño is the key word that we're looking for here, the autumn. But she explains why she likes el otoño. She says, en verano hay mucho movimiento. So there's lots of movement or lots of people around. Y, la verdad, mucho intercambio cultural and much interchange of cultures. So there's lots of different cultures, giving people the chance to get to know people from other countries, and that's a great thing for Dana. But she says that you can actually benefit from this cultural exchange, este intercambio cultural, when there are fewer people around, cuando no hay tanta gente por las calles. Because if there are too many people, it's very difficult to get the full benefit of that cultural exchange. I also asked Dana what she likes to do when she's not working. Cuando usted no trabaja, ¿qué le gusta hacer? Now, she mentioned a few things. Let's see if you can identify what these are. Y cuando usted no trabaja, ¿qué le gusta hacer durante el fin de semana, por ejemplo? Bueno, intento viajar y conocer un poquito más de lo que son las zonas. Y bueno, también como soy joven, salgo con mis amistades a veces a conocer diferentes sitios, de la gastronomía un poco también, y aquí es muy típico las terrazas para tomarse las copas y demás, entonces intento conocer las cercanías de Málaga también. Again, that was pretty fast. Hopefully you've been able to identify a few key words. She said, intento viajar. I try to travel. Y conocer un poquito más de lo que son las zonas, and get to know a little more about the different zones, the different areas of the city. And of course, since she's young, como soy joven, salgo con mis amistades. I go out with my friends, the people that I know, a conocer diferentes sitios de la gastronomía, un poco también. So to get to know different places related to food. And food is a common theme, both in this interview and indeed in many interviews that we've recorded in Malaga, because it's such an important aspect of life in this part of Spain. One of my favourite things to do is sit at the Teatro Romano in the Calle de la Alcazaba around about 7 o'clock in the evening, just as the sun is going behind the trees and behind the buildings of the old town. And it is a wonderful sight here because basically everyone's out for their paseo. Parents are pushing buggies with children playing around on the ground and running around and chasing each other. And it's always good to eavesdrop on some conversations, although sometimes they're quite difficult to follow. And as the evening draws on, the sun will go down and the square will be full of buskers and people enjoying meals in the restaurants nearby. And the lights at the Alcazaba will come on, and it will be a wonderful sight.
Now, this audio episode that you're listening to is just part of the whole En Marcha experience. If you're using the premium version, if you've purchased the premium version, then you'll be able to access the transcript, that all-important transcript of all the Spanish elements included in this episode and indeed the rest of the episodes of the series. And for each episode, we've also included some kind of bonus materials. That could be perhaps a video where we will help you see where we are. So, for example, the buenos paisajes mentioned by William, you'll be able to see them in the video, or perhaps it would be a video version of one of the interviews that has been included in our episode. Some episodes will include bonus audio materials. So, for example, if we've only included part of an audio interview in one of our episodes, then you may get the entire audio interview in the bonus materials. And of course, there will be a transcript of that too. To find out about the full version of the En Marcha course, head to coffeebreaktravels.com. And there you'll find the link for the Coffee Break Academy, and you'll be able to purchase the full version of En Marcha there. Now, it will be published over the coming weeks, so as each episode is published, you'll get access to those bonus materials for that episode. So, just once again, coffeebreaktravels.com, and that's where you'll find the premium version of En Marcha. Bueno, ya está. Espero que os haya gustado este episodio de Coffee Break Spanish, de En Marcha con Coffee Break Spanish. Y estaremos de vuelta muy pronto. En el próximo episodio vamos a conocer a la gente de Málaga, a los malagueños. Y vamos a aprender cómo ellos viven su vida en esta ciudad tan preciosa. If you'd like to find out more about En Marcha con Coffee Break Spanish, just head to coffeebreaktravels.com. Join us again soon then for another episode of En Marcha con Coffee Break Spanish. For now, muchas gracias y hasta la próxima. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2019 Radiolingua Limited. Recording copyright 2019 Radiolingua Limited. All rights reserved.